Ok, vamos a comenzar con la clase entonces. Vean, como con ustedes esta semana vamos a estar viendo este bimestre, perdón, vamos a estar viendo lo que es HTML, es construcción de páginas web. Entonces, ahorita vamos a estar viendo lo que son algunas etiquetas que conforman a este lenguaje. Recordemos que este no es un lenguaje de programación como tal, sino que se le llama lenguaje de enmarcado. Ahora, vamos a tomar todo esto en cuenta. El lenguaje es en inglés y algunas palabras las podemos traducir literalmente o las podemos identificar como tal. Ya vamos a ver por qué. Las páginas tienen partes. Las vamos a dividir en cabecera, cuerpo y pie de página. O en inglés que es footer. Entonces, vamos a empezar con el body. Body representa el contenido principal de un documento HTML. Solo hay un elemento body en un documento. ¿Qué quiere decir esto? El body va a ser todo el cuerpo, todo el contenido de la página, ya sea en imágenes, información. En el caso de, por ejemplo, YouTube, o por ejemplo, en el caso de Classroom, le vamos a llamar cabecera a esto de acá, donde dice en la pestaña clases y el loguito, y esta parte de acá donde dice Google Classroom. Y el cuerpo de esta página es donde nos aparecen todas las clases. En este caso, esta página no tiene footer. En el footer vamos a encontrar siempre el copyright y el año actualizado de la página. Y vamos a encontrar nuevamente el nombre de la página. El footer lo utilizan más para contacto. Por ejemplo, ponen las redes sociales del dueño de la página. En este caso, si fuera, digamos, la página de Apple, entonces van a colocar ahí todos los enlaces a, por ejemplo, videos que ellos tienen de publicidad, etcétera. Vamos con el section. Define una sección en un documento. Recordemos que HTML lo vamos a nombrar también nosotros, aparte de un lenguaje enmarcado, como un lenguaje donde nosotros vamos a llenarlo de secciones o vamos a ir seccionando toda nuestra información. Entonces, el section aquí sí cumple una función demasiado importante, porque acá es donde vamos a poder dividir, por ejemplo, acá en la clase de sexto es una sección. ¿Por qué? Porque tiene el título, tiene acá las opciones y tiene para poder abrir la carpeta de sexto primaria en Google Drive. Entonces, a esto le vamos a llamar una sección y se van creando automáticamente en este caso, pero también las podemos encontrar fijas, como por ejemplo en una página de venta de ropa. Y ahora tenemos el nav. Define una sección que solamente contiene enlaces de navegación. Ejemplo, un nav puede ser este. Yo le doy clic ahí y me va a dirigir a otra página que en este caso es la de Google Drive. Entonces a eso le vamos a llamar nav. Solo va a contener enlaces de navegación. Tenemos el artículo. Define contenido autónomo que podría existir independientemente del resto de contenido. En este caso solo son para separar contenido. No tiene mayor explicación. Tenemos el aside, define algunos contenidos vagamente relacionados con el resto del contenido de la página. Si es removido, el contenido restante seguirá teniendo sentido. De igual manera, el artículo y el aside solo son contenidos aparte. De igual manera, acá nos dice que si es removido, el contenido de la página no va a ser modificado y seguirá teniendo sentido. Ahora, estos también son importantes, el H1, H2, H3, H4, H5 y H6. Los elementos de cabecera implementan 6 niveles de cabeceras de documentos. H1 es la de mayor y H6 es la de menor importancia. En este caso nosotros lo vamos a dividir, por ejemplo. El H1 lo vamos a estar utilizando para títulos. En este caso, este es un título, pero a juzgar por el tamaño de la letra, este puede acá posiblemente utilizar un H3, porque va así, supongamos que el 1 es el más grande y nos vamos hacia abajo hasta H6, que es el más pequeño, entonces solo lo vamos a estar utilizando para títulos, nada más. El header
Define la cabecera de una página o sección. Usualmente contiene un logotipo, el título del sitio web y una tabla de navegación de contenidos. Acá. Este es el título de la página, que en este caso es clases. Y acá tenemos la barra de navegación de contenido. ¿Por qué se le llama así? Yo puedo entrar acá y puedo navegar en mis distintas clases, puedo ver las tareas pendientes, las clases de archivo y puedo añadir clases. Entonces, toda esta es la barra de navegación donde también tiene que aparecer mi usuario. Entonces, a todo eso le vamos a llamar header o cabecera al español. Vi que Christopher levantó la mano. No, no te me había confundido. Ah, ok, no te preocupes. ¿Alguna duda hasta acá? No. No. Ok, perfecto. Tenemos el footer ahora. Define el pie de una página o sección. Usualmente contiene un mensaje de derechos de autoría. Es lo que les decía, o de copyright. Ya les voy a explicar qué significa eso. Algunos enlaces a información legal o direcciones para dar información de retroalimentación. Ahora, el pie de página usualmente contiene un mensaje de derechos de auditoría. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes crean algo en internet, suben una canción o crean un libro o una frase que se haga viral o cosas así, ustedes tienen los derechos de esa frase porque ustedes lo crearon. En este caso, en el footer, va a tener los derechos de la página que ustedes tienen o que crearon. Entonces, eso es lo que hace que la página tenga un dueño o ustedes puedan reclamar cualquier contenido que ustedes tengan en la página. Por ejemplo, su página es un blog y ustedes suben blogs sobre tecnología y ustedes redactaron un ensayo sobre algún producto tecnológico que esté por salir o ya salió o estén hablando sobre tecnología como tal. Entonces, ustedes son dueños de ese ensayo y como lo subieron a su blog que está en una página de internet, ustedes tienen el derecho sobre eso y en el footer está la información de ustedes. Ejemplo, si alguna persona quiere usar más de algún segmento de ese ensayo, tienen el footer para agarrar la información de ustedes y darles los créditos a donde sea que esa persona lo vaya a utilizar. Entonces, para eso se utiliza más que todo el footer o para dejar sus redes sociales para contactarlos. Ahora, tenemos creo que alguien dejó un comentario ahí. Sí, derechos de autor. Address. Define una sección que contiene información de contacto. Esta también se puede añadir al footer. Son informaciones de contacto. Por ejemplo, cuando ustedes están en una página que ofrece algún servicio y les dejan ahí un formulario para que los contacten donde ustedes puedan dejar su nombre, su apellido, su correo electrónico o algún número de teléfono para que para que ellos los contacten a ustedes directamente. Y ahora tenemos el main. Define contenido principal o importante en el documento. Solamente existe un elemento main en el documento. Esto lo único que va a hacer es de que va a definir el contenido principal. Y solo puede haber uno, porque solo puede haber un contenido principal. Perdón. Ahora, nos vamos a agrupación de contenido. Como una página tiene contenido como tal, a este contenido también le podemos hacer modificaciones. En este caso tenemos la P. ¿Qué indica la P? Que vamos a escribir un párrafo. Entonces, cuando nosotros colocamos esta etiqueta, solo nos va a definir que en esa parte se va a mostrar un párrafo. Y para esto es importante que les explique algo.
todo lo que estamos viendo ahorita son etiquetas. Y estas etiquetas como tal se abren y se cierran para indicar dónde comienza el párrafo que vamos a colocar y dónde finaliza. Ejemplo, yo tengo mi etiqueta P. Y yo acá voy a poner una oración simple. Ya tengo esa etiqueta, pero si yo no la cierro, no se va a mostrar en el navegador o no la va a interpretar. Entonces yo tengo que cerrar la etiqueta solo añadiendo un signo de división o diagonal. Entonces de esta forma ya indico que aquí comenzó este párrafo y aquí terminó. Y acá yo ya la podría manipular también desde un section. Por ejemplo, yo quiero una sección donde solo abre de un gato de color azul. Entonces yo aquí voy a abrir mi sección y la voy a finalizar acá. Y a solo esta sección yo le voy a poder hacer modificaciones, o sea, tratando solo de este tema en específico. Acá yo puedo añadir también, por ejemplo, algún título con H1 y, por ejemplo, el gato, y puedo cerrarlo de una vez. Entonces, de esta manera yo puedo empezar a colocar etiquetas en mi página. Recordemos que HTML es un lenguaje marcado, entonces solo vamos a dividir todo por secciones para ir de forma ordenada, porque también nos podemos confundir y se puede hacer todo un relajo. Entonces siempre tenemos que trabajar HTML como cuando nosotros estamos, por ejemplo, haciendo un dibujo o ordenando información en nuestro cuaderno. Es de la misma manera. Ahora tenemos los HR. Representa un quiebre temático entre párrafos de una sección o artículo o cualquier contenido. Esto lo único que va a hacer es un enter. Digamos que es como que yo haga esto aquí en Word. Ese es un HR, un enter. Pero en el navegador lo va a interpretar así. Lo tenemos que abrir y cerrar. Entonces esto significará un enter en una página. O sea, el hecho de solo colocar esto. Ahora, tenemos el block quote. Representa un contenido citado desde otra fuente. Esto nos va a servir para utilizar diferentes fuentes dentro de HTML. Tenemos el all. Define una lista ordenada de artículos. Cuando nosotros necesitamos enlistar o colocar con las viñetas alguna información, vamos a estar utilizando esto, al igual que el ul. Define una lista de artículos sin orden. Esta va a ser ordenada y el ul sin orden. Y dentro de ellas va a ir el i. Y el i va a llevar cada uno de los componentes o de la información que lleva nuestra lista. Ahora tenemos el DL. Define una lista de definiciones, es decir, una lista de términos y sus definiciones asociadas. En esta, la diferencia que tiene es de que nosotros no solo vamos a poder enlistar, sino que también vamos a poder colocar la información de cada uno de los elementos de la lista. Tenemos el DT, representa un término definido por el siguiente. ¿Dudas hasta aquí? Me salté uno, si no estoy mal. Ah, sí, el pre. Indica su contenido está preformateado y que este formato debe ser preservado. En este es lo único que vamos a hacer nosotros es preservar contenido, nada más. Lo vamos a dejar así como que fijo o ahí va a estar siempre. Casi esta herramienta casi no la vamos a utilizar. Igual que el DT y DD, pero sí son importantes que sepan para que funcione. Ahora vamos con el DD. Representa la definición de los términos listados antes que él. En este caso es lo contrario del DT. En el primero podemos definir que el DL. Podemos definir un elemento de la lista y en este caso es al revés. Vamos a colocar primero la definición y luego el elemento. Figure. Representa una figura ilustrada como parte del documento. Ahí ya no hay pierde, ya solo nos dice que es una figura ilustrada. Fig caption. Representa la leyenda de una figura. Y el div
El div es bastante importante también. ¿Para qué vamos a usar el div? HTML se complementa con otros lenguajes de programación. ¿Qué quiere decir esto? Necesito que vean acá la pantalla, por favor. El div lo vamos a utilizar para nombrar clases también. Por ejemplo, yo creo una clase y mi primera clase se va a llamar cabecera del cuerpo. Entonces, yo acá en esta primera clase voy a poder meter información, incluso secciones, pero el div nos va a ayudar a identificar que Profe, esta es una clase. Dime. no se mira. O no sé si soy yo. Ah, perdón. Eso le iba a decir yo, que estaba haciendo algo. Sí, gracias, está. Es que les estoy compartiendo solo una pantalla, permíteme. Ahí está. Tenemos el div, que es la cabecera del cuerpo. En el div lo vamos a utilizar específicamente para añadir clases. Estas clases las podemos llamar desde otro documento que se llama, desde otro lenguaje que se llama CSS. Entonces, para esto específicamente vamos nosotros a estar utilizando el div. Y estas son las etiquetas que vamos a estar trabajando nosotros por el momento. Ahora, ¿qué necesito que realice? Vamos a hacer ejemplos de 3 de las etiquetas que estamos utilizando. Creo que no vieron cuando les expliqué cómo se cerraba y se abría una etiqueta, ¿verdad? ¿No? Ok. Acá. Esto era lo que les estaba explicando del gato. Tenemos una sección. La sección la podemos abrir y la podemos cerrar. Al igual que el H1. ¿Se recuerdan que el H1 les había dicho que es para definir un título, precisamente porque es el tamaño de letra más grande? Entonces, tenemos que abrir el H1 de esta manera, con el signo menor y mayor que, y tenemos que cerrarlo de igual forma, solo que vamos a añadir una diagonal. Entonces, esta diagonal va a indicar que aquí justamente cerramos la etiqueta de H1. Y hasta ahí va a terminar mi título. ¿Qué pasa si no cierro yo mi etiqueta y, por ejemplo, se me ocurre cerrarla hasta aquí abajo? Me va a tomar todo esto como un título. Ya no me va a identificar estas etiquetas porque las va a tomar como texto. Entonces es importante que cierren las etiquetas. Es como los puntos y comas en C++. Si ustedes no cierran un punto y coma, el resto se los va a identificar como que si fuera seguimiento de la palabra reservada que estaban trabajando. Entonces, por eso es importante cerrar las etiquetas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La tarea que les voy a dejar es la siguiente. Vamos a abrir un body. Este solo es un ejercicio, no es la estructura de la página como tal. Solo es un ejercicio. Vamos a abrir un body, que es un cuerpo de la página, y lo vamos a cerrar de una vez. Esto lo pueden trabajar tanto en cuaderno como en Word, no hay problema. Y dentro del body, que es el cuerpo de nuestra página, vamos a añadir 3 párrafos, que en este caso sería de esta manera, colocamos la P y cerramos con el signo de mayor que y colocamos párrafo 1. Acá ustedes pueden colocar lo que ustedes deseen, no hay problema. Entonces tenemos párrafo 1 y vamos a colocar 3 de estos. Y le vamos a colocar párrafo 2, párrafo 3, así sucesivamente. Entonces tenemos el párrafo 2 y tenemos el párrafo 3. Ok, una vez colocados los 3 párrafos así hacia abajo, vamos a trabajar lo que son, vamos a enlistar cierto contenido. Ejemplo, yo voy a enlistar acá, voy a abrir con UL. Recordemos que el UL es el indicador que vamos a empezar a trabajar con vamos a empezar a trabajar listados.
y cada una de los componentes del listado, en este caso yo voy a colocar, por ejemplo, acá en un H1 o H2, voy a colocar partes de las computadoras. Ahora, como voy a enlistarlo, voy a utilizar un UL y voy a enlistar cada una de las partes de las computadoras. Ejemplo, tengo li, y este li va a indicar que esta es una de las partes, por ejemplo, monitor. Y cierro el li ahí de una vez. Y seguimos. Li, y luego colocamos CPU. Entonces esa es otra parte, entonces cerramos de una vez, porque eso va a indicar que ese es uno de los componentes. Y luego abrimos otro li y vamos a colocar el teclado. Y seguimos cerrando. Y así sucesivamente. Entonces acá ya tendríamos prácticamente 3 párrafos insertados. Tendríamos un subtítulo que son partes de las computadoras y tenemos las 3 partes que vamos a colocar. Entonces, este es el ejercicio que tienen que trabajar. Acá ustedes no van a colocar párrafo 1, ni párrafo 2, ni párrafo 3. Van a colocar algún párrafo que ustedes les llame la atención o de algún libro que estén leyendo. Y esto también es opcional. Acá pueden colocar partes de algún otro producto o, por ejemplo, tipos de animales, etcétera. Entonces, ustedes pueden enlistar acá lo que ustedes deseen. Pueden comenzarlo a trabajar ya, por favor. Y les voy a abrir el espacio y de una vez les voy a enseñar dónde va a estar el espacio de las tareas. Hacer una pregunta. Dime. Ahí donde nos dijo que pusiéramos el párrafo, teníamos que escribir lo que nosotros quisiéramos. Ujú. Pero no tiene nada que ver con la segunda parte. ¿Qué segunda parte con esto? Ajá. Acá estamos trabajando una página casi de una vez, en una sola, o sea, no hay partes en este caso. Está todo junto. Como no añadí secciones, sino que está todo así de un solo. Permíteme, te lo voy a ejemplificar. Por ejemplo, el resultado de esto ya en un sitio web sería así. Solo coloqué párrafo 1, coloqué párrafo 2 y coloqué párrafo 3. Como no puse ningún BR ni HR, entonces de una vez se va a mostrar todo así seguido. Entonces luego se va a mostrar así en una letra un poco más grande. Por ejemplo, partes de las computadoras. Y luego va a seguir el listado que yo les coloqué en el mismo tamaño de letra anterior. Por ejemplo, en este caso sería monitor, solo que ya van a salir con viñetas. Entonces, este es el resultado que tendrían ustedes en una página web. Nada más eso, o sea, solo el contenido de las etiquetas. Entonces va todo junto, no hay problema. ¿Alguna otra duda? Esta es la primera tarea que dejé. Esta es la única que tienen que entregar. Tienen hasta el día martes, porque esta ya la había dejado desde el 3 de septiembre. Es solo un resumen del primer folleto. Y ahorita es la tarea 2. ¿Podría poner el ejemplo de cómo cerramos ya todo, por favor? ¿Acaso? Solo cierran con una diagonal. Por ejemplo, si abrís P, solo le añadís una diagonal al final, a la misma etiqueta. Gracias. Teacher,
Dime. Fíjese que la tablet solo tiene 2% y se va a apagar. De igual manera, ya sabes la tarea y todo, entonces no hay problema. Sí, se apaga. Ok. Hay que se apague solita. Entonces tenemos la tarea 2, que es esta, que vamos a llamarla etiquetas. Y suben una captura o la foto de su tarea, por favor. Procuren que la foto sea clara. ¿Ese para cuándo es, profe? Para el otro viernes. Ah, bueno. De igual manera no les va a llevar mucho tiempo, si mucho les va a quitar 15, 20 minutos. Si ya la hicimos, la podemos mandar ya. Sí, claro, de una vez la pueden mandar. Estaría para el 18. Entonces tienen hasta ese viernes para entregarla. Y recuerden que van a estar todas las tareas en tareas cuarto bimestre. Ahí van a estar enumeradas. Esta sería la tarea 2, va a aparecer arriba de la 1. Acá. Entonces ya tienen, estas dos tareas tendrían que entregarla. La del resumen, para los que no la han enviado, tienen hasta el día martes nada más. Ya se la mandé, teacher. Ok, perfecto. Aquí ya me va a salir. Ahí estamos. Recuerden que la foto tiene que ser algo clara para que yo pueda, y procuren que su letra también. Porque si toman mal la foto y la letra está muy pequeña o no es muy clara, no puedo leer nada. Ya me llegó la de Jonathan también. Después de mi clase tienen otra. Esta es la última, entonces. Sí, teacher, Esta esta es es la la última. última, profe. Ah, ok, perfecto.